La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Estamos intentando, en lo que queda el tiempo, la mayor de las ejecuciones. Ese es el interés. No nos interesa que la plata se esfume por ahí, que como suele pasar, hay que hacer un gran esfuerzo tanto en el frente de regalías, que ahora pues entramos a ver cómo es que está, como en el del presupuesto nacional, como en el sistema de transferencias, SGP, Sistema General de Participaciones, es como se llama, sino que la gente a veces, ese nombre es complicado, son las transferencias que le entrega la nación a los municipios por ley, no es de la voluntad de nadie, ni del alcalde, ni del presidente, sino que ya una ley fija la fórmula, y es para todos los municipios. Varía uno al otro dependiendo población, necesidades básicas insatisfechas. Esa ley va a cambiar, porque nosotros hicimos una reforma constitucional con el Congreso, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que ese sistema de transferencia giraba era, hasta mi gobierno, más o menos un 22% de los ingresos que le entran a la nación, y ahora se va a elevar a la nación sin deuda, ¿no? Porque a veces nos equivocamos, nos ponen a la deuda como si nosotros la gastáramos y toca gastarla, pero es el compromiso o el pago de compromisos anteriores, que hay compromisos muchas veces nefastos, pero que cargamos ahí como un bulto, porque no podemos no pagarlos, porque ahí sí se nos viene el mundo encima. No le pagues al banquero y verás lo que te pasa. Y Colombia tiene muchos banqueros acreedores en el mundo y dentro del país, y eso obliga a que el mayor gasto del presupuesto vaya para pagar esos compromisos. Entonces uno tiene siempre que quitar eso, es lo primero que se hace, y después de lo que queda, pues es de lo que estamos hablando, un 22% IVA a los municipios. Eso va a ser cada vez más, hasta dentro de 10 años, que alcanza el máximo, aproximadamente 40%. Del 22 al 40 significa, palabras más, palabras menos, que lo que hoy recibe un municipio se duplica, sin contar la inflación, es decir, en pesos constantes, reales, se duplica el presupuesto que le envía la nación al municipio. No lo veré yo porque ya acabamos el año entrante, pero cada vez más será así hasta llegar al 40, lo cual es un reto enorme, porque el país realmente, para bien o para mal, cambia. ¿Por qué podría ser para mal? Porque al tener el municipio más dinero, pues los codiciosos del dinero le caen a ese municipio. ¿Por qué debería ser para bien? Porque al tener más dinero el municipio, obvio, puede solucionar más problemas. Problemas que la ciudadanía tiene que estar muy atenta, porque hay alcaldes que prefieren cementar el parque cuando era muy bonito, con árboles, y después le pegan. Eso hizo nuestro compañero Eber Bustamante en Zipaquirá. Pero resulta que el pueblo no tiene agua. Entonces, si la plata se gasta en cemento, cuando lo primero que debería hacer es que exista agua potable, porque eso es la vida, es los niños, las niñas, etcétera. Entonces, las ciudadanías tienen que ganar mucha más madurez política que hoy para garantizar que ese dinero, que ahora sí es lo de ir pidiéndole al presidente o a la nación, se vuelve nada, porque realmente el dinero va a estar en las alcaldías. Si la población del municipio se deja robar, pues se está dejando robar el futuro de los hijos.
Eso será en los próximos 10 años y a partir del año entrante, si se aprueba la ley este año, y ese debe ser un esfuerzo, uno de nuestros esfuerzos fundamentales, y hay que convocar a los alcaldes, a las fuerzas sociales, a los partidos, a los consejos, porque pues estamos definiendo en esa ley buena parte del futuro de Colombia. Y eso no lo debemos hacer nosotros creyendo que tenemos la solución mágica, sino que hay que hacerlo como un acuerdo lo más ampliamente posible entre todos los protagonistas de la vida municipal. Les voy a poner un ejemplo de discusión. ¿Cuánto va para educación? Aquí me acabó de llegar un Twitter, porque ayer estuve en la reunión de alcaldes, como 600 ahí. La oposición ahí estaba lista a ver si me daba en la cabeza, pero qué va. Pero entre las cosas que dijeron, no sé si alcance a tener el Daniel, el ministro, que casi nunca me acompaña por aquí, pero me manda un cuadrito, lo que pasa que debería salir ahí, pero nuestra modernidad no alcanza para tanto, entonces aquí nadie va a ver qué cuadrito tengo aquí. Debería salir ahí. Pero el cuadrito muestra cómo a partir del año 2023, ojo, esto es lo que a la prensa no le gusta mostrar nunca. El cuadro más o menos va así, como recto, así, chichín, baja en el 2022, Duque, último año de Duque, y se dispara, ¡chum!, 2023, 2024 y 2025, que ya estamos, y esa línea es ni más ni menos el Sistema General de Participaciones. Es decir, que no solamente va a arrancar y fuerte hacia los próximos 10 años, venga, le muestro aquí, sino que ya en los de este gobierno se disparó. Ese 22% no era así en el 2022, era mucho más bajo. Es decir, lo hemos hecho saltar. ¿Y qué significa eso que decíamos, listo, ayer? La parte oscura es lo que va para educación. Entonces usted lo puede mostrar. Entonces también, obviamente sigue porque es un porcentaje del total. Lo cual significa que nosotros hicimos disparar los presupuestos municipales de educación, que cuando lo sumo a nivel nacional es un salto de aproximadamente 20 billones de pesos. A todo el país, 20 billones de presupuesto adicional apenas en estos 2 años de gobierno para la educación. Entonces la gran pregunta que ayer se hacían, porque entonces los alcaldes decían, ¿pero qué? ¿El gobierno qué? ¿Qué? ¿Y dónde está la plata? Entonces las obras, la carretera, como aquí. Pero yo empecé por el principio. Pues es que les hemos dado 20 billones en educación, ¿dónde está la plata? Y viene aquí el análisis, todavía no la evaluación, porque es hasta ahora. Pero una plata que se dedica a educación debería ser fundamentalmente en más maestros y maestras. Si el municipio no tiene más maestros y maestras en estos 2 años que lo que tenía en el 2022, ¿a dónde se fue la plata? Y entonces, pero ayer no tenía el dato, pero entonces hoy sí lo tengo y lo digo. Nosotros hemos pasado en maestros, más o menos del 2022 habría unos 314,000, hemos pasado a 322,000. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. La prensa no sé si está anotando, porque esta debería ser una investigación. Esto me indica que sí, aquí hay unos datos en billones. Si yo ya en el 2025, en el total de transferencia a los municipios de toda Colombia, enviamos o vamos a enviar 82 billones de pesos, y en el 2022, que es el año, digamos, que recogimos, que eran 58, miren lo que pasó, de 58 billones que se entregaron en el último año Duque,
pasamos a 82 en este gobierno, en este año. ¿Qué pasa en educación? Entonces, un porcentaje de eso, de 32 billones que pasó Duque último año, hemos llegado a 46 billones trasladados a los municipios. Para educación, esto parlamentarios anótenlo porque ustedes les sugiero, hagan un debate. De 32 pasamos a 46. Pero la planta de personal, de profesores en toda Colombia, que están en los municipios, pasó de 321.000 estudiantes a 338.000. ¿Dónde está la plata? Entonces yo necesito, porque ¿qué sacamos la nación haciendo este esfuerzo y ahogándonos y ahorcándonos y la deuda y no sé qué, y nos sacan en la prensa como si fuéramos bobos? Pero si mandamos la plata y no la volvieron maestros y maestras, entonces, ¿dónde está la plata? Si yo averiguo casos concretos, ustedes deben hacer lo mismo. A veces sucede que en la Secretaría de Educación, porque como muchos municipios son categoría 6, entonces estás en los departamentos porque no llega al municipio, llega la plata del SGP y se autorizan plantas, pero no nombran los maestros. Ahora, eso sería culpa de gobernadores o de alcaldes, pero allí también se puede estar trancando la autorización de plantas, que ahí sí no se nombra, nosotros no nombramos maestros, en el Ministerio de Educación. Y entonces nada estamos sacando, consiguiendo el dinero y haciendo este salto, si al final pues no hay maestros y maestras, porque es que el problema no es la plata, es la gente. Más maestros, más maestras significa, digamos, más racionalidad en el trabajo del maestro, más capacidad de trasladar conocimientos y más niños y niñas estudiando. Que en primaria puede que ya casi todos, a veces ya tenemos esa disminución, pero esfuerzo es para llenar la cobertura de educación media y básica, y no es en el SGP, es en el presupuesto nacional, la educación superior pública. Entonces, ojo, aquí, ojo, porque los números de maestros autorizados, que tampoco sabemos si son, debería ser muy superior por el salto de presupuesto que hemos trasladado desde el presupuesto nacional vía SGP a los municipios de Colombia. Estos temas son difíciles, pero la ciudadanía tiene que, porque esa es su plata, sus hijos. Eso es lo que va al cerebro de los niños y las niñas. Acaba de suceder un caso en Bogotá con algunos datos que todavía no los tengo completos. Ya sacaron ahí como siempre, una vez me sacaron muerto en un hospital. Ahí me vi muerto con la inteligencia artificial en una camilla. Creo que a eso se refiere Álvaro Leiva. Me vi muerto encima, mirando el Twitter. Y yo solo había ido a visitar a mi hija, pero bueno, esos son los gajes que aquí me toca porque también hay otros temas que tenemos aquí que aclarar. Una avioneta que hemos pagado con estos mismos recursos, SGP, o sea que la nación gira a los municipios y distritos, creo que es de nosotros, de la Contraloría Departamental de Arauca, tiene 474 vuelos sin autorización. ¿Qué estaba haciendo? Del hospital, la S que llaman ahora, S. Estaba contratada con el hospital, pues se supone que es para llevar pacientes enfermos, pero los 474 vuelos no tienen autorización. ¿Qué se puede llevar en una avioneta en vuelos ilegales? Y es dedicada para la salud, ¿cierto? Para eso es que es la avioneta.
Entonces, señor gobernador, le dejo ese, como decimos nosotros. Porque bien dijo el gobernador de Arauca, pues el departamento no tiene hoja de coca. En ese sentido, aquí hay un ejemplo, que debería el país conocerlo mejor vía prensa, vía medios, y el esfuerzo que estamos haciendo aquí en esta reunión particularmente, pues tiene que ver cómo se construye una economía lícita. Y es un ejemplo porque esto es lo que queremos intentar en el Catatumbo, en el sur del país, Nariño, Putumayo, en el litoral pacífico, nariñense, caucano, vallecaucano. Y aquí hay un ejemplo del cómo. No es que nos inventemos en la cabeza, sino que aquí ya hay un cómo, todavía por hacer, pero existe. Entonces, aquí ya no estamos hablando de que podemos sembrar cacao, aquí ya se sembró, ¿cierto? Ya estamos hablando de cómo lo industrializamos, de cómo lo sacamos, que siempre habrá problemas más a más, pero estamos hablando de un hecho real. Arauca no tiene hoja de coca, no tiene cocaína, pero hay traquetos, porque se llevan por las rutas hacia Venezuela, que está lleno del apure de pistas. Las avionetas se vuelven entonces muy importantes, seguro que cruzan mucho por aquí. Pues espero que una de esas avionetas no vaya a ser la del hospital, porque ahí sí estamos graves. Espero. Ya la policía y las autoridades judiciales lo dirán. Pero este tipo de temas es importante discutirlos con ustedes. Aquí se ha hablado de varias carreteras, que no vinimos a eso, no vino la ministra de Transporte, pero ustedes la han mencionado, las esenciales, no estamos diciendo algo extraordinario. En el caso del Catatumbo, si no está la carretera al Catatumbo, que yo siempre la pongo de ejemplo, porque hicieron la doble calzada Gamarra-Ocaña, en el mapa, pues Ocaña es el comienzo del Catatumbo, pero de ahí es la bajada hacia el río Magdalena y al puerto de Gamarra, que era propiedad de una ministra de Santos, y entonces lo aprobó el superministro de Santos, que era el abogado de Odebrecht. Obviamente Odebrecht se ganó la licitación, y el abogado se convirtió en el fiscal general de la Nación, luego no investigó, encubrió, la impunidad es siempre. Pero la pregunta que yo me hacía era, y entonces, ¿por qué de Ocaña a Tibú no siguieron la vía? Y entonces la única respuesta que tengo es que de Ocaña a Tibú solo hay campesinos, pobres, y de Ocaña hacia Gamarra pues estaba el puerto de la ministra. Entonces escogieron fue el tramo que diera los negocios. Meta eso en la cabeza, porque a veces se cree que yo soy muy radical en las críticas, pero cuando uno coge ese tramo y lo aplicas a todas las 4Gs, no solamente ese plano, y coge el cuadro de vigencia futuras, temas que el pueblo va a seguir, esa vaina que es. Son los compromisos que hace un gobierno para 10, 20, hasta 30 años. Claro, el gobernante siguiente queda, porque tiene que cumplirlos. Puede que no esté de acuerdo con esas obras, pero ese mecanismo no se usa para el agua potable, que debería, porque para mí lo más importante, un territorio sin agua potable, ¿qué puede esperar? No se usa para las sedes universitarias, por ejemplo. No se usa para los hospitales y los puestos de salud, por ejemplo. Y podríamos narrar muchísimas otras prioridades humanas, sino que se usa exclusivamente para las 4G y las 5G. Y aunque puede ser necesaria esa carretera por algún lado, son negocios. Y lo que yo les mostré de Ocaña a Gamarra es un negocio. Los negocios están en los peajes y en que el gobierno todos los años tiene que soltar billones de pesos de entrada en el primer mes de enero y el presidente de la República ni se da cuenta. Entonces, en eso
Si ustedes miran una de esas carreteras, otra, que es Mulalolo Guerrero, que también la pongo de ejemplo, allá en el Valle, donde es usted, la directora de Artesanías de Colombia, me están llegando muy caras las balsas Buiscas, ojo, 700,000, oiga. Las palomitas de La Paz de Botero chiquitas, 700,000, ojo. Eso me dijo allá Angie, o sea que tienen que mirar cuentas, no va a ser que la plata se esté quedando por otro lado. Ojo. Pero bueno, vuelvo al tema. Estábamos en la vía de Mulalolo Guerrero, allá donde nació la directora de Artesanías. Ahí la carretera no existe. El contratista no la hizo. Contratista es Luis Carlos Sarmiento Angulo. No la hizo. Hay un litigio que fue culpa, que fue, eso lo debe resolver un juez, pero los giros para hacer la carretera durante 10 años sí se han hecho. Y la plata está guardada, toda, no se usa, es plata de la nación. La plata está guardada en el banco de Sarmiento Angulo. 2 billones. Que ni siquiera es para construir, porque uno dijera, pues está girando para que aumente 10 kilómetros en ese año la carretera. No. 2 billones y estamos en déficit y no sé qué, y no nos alcanza la plata, o la plata está guardada en el banco de Sarmiento y no nos la devuelve, que no le costaría nada porque acaba de tener 360,000 millones en el primer trimestre de este año de utilidades. ¿Cuál de ustedes tiene 360,000 millones de pesos de utilidades? Levante la mano. Si levanta la mano, lo llevan aquí dentro. No creo que aguante uno 3 días. Ninguno. Porque... Y él se lleva 360,000. Él no, pues obviamente sus empresas. Pero los 2 billones que no son de él y que están guardados en un banco, no nos lo devuelve. Cuando podríamos perfectamente coger esos 2 billones, y ahora me voy a extender un poquito más, y hacer la carretera de la soberanía, por ejemplo. Vale mucho menos. Y aquí analizo más. Y entonces el Ministerio de Transporte en sus entidades, que es ANI, Invías, hay otras. Ahora creé una para caminos terciarios que llaman campesinos, yo le digo campesinos. Y entonces ustedes cogen, el Congreso podría cogerlo, debería, es su obligación, porque aprueban el presupuesto. ¿Cuánto va para ANI? ¿Cuánto va para Invías? ¿Cuánto va para caminos terciarios? Y ustedes encuentran una pirámide, como en el vallenato de la ley del embudo. La ANI ¿qué hace? Las dobles calzadas. Entonces, se lleva esta parte, Invías, que son estas carreteras de las que hablamos, que llamamos nacionales, se lleva esta parte, y las carreteras de los campesinos esto. Es decir, el presupuesto nacional está en este tema hecho para llenarle los bolsillos a 4 banqueros, que son los dueños de las carreteras 4G. Ojo. Ahora, ¿cómo se cambia eso? Porque una cosa es la denuncia, pero otra es cambiarlo. Se necesita una ley. Ahí volvemos al problema de siempre, porque por ley obligan a que el compromiso adquirido en vigencias futuras por el gobierno nacional tiene que girarse primero, pero dice la ley, a menos que se incumplan las obras que se contrataron. Ahí está el punto. Luego el gobierno debería estar vigilando las carreteras para ver si la plata que gira pues se está volviendo obra. Corrupción. La ANI no vigila nada. Y entonces se dedicaron fue a decir que era obligatorio, y hay abogados que le dicen, y usted se va preso si no lo hace. Y hay funcionarios que espichan el botón antes que el presidente discuta. Y ya se giró al banco, qué pena, pero es que no lo oímos, es que oímos mal, que es que no sé qué. Pues le han pagado para que piche el botón y se vaya la plata.
y la plata ya en manos del banquero ya no la devuelve. Entonces, he ordenado, espero que me cumpla la ANI, he ordenado dos cosas, y yo sé que les da miedo. Una, mandar las comisiones garantizando que no sobornen esas comisiones para saber hasta qué punto están cumplidos los contratos de 4G y 5G y Metro de Bogotá, porque está ahí, para saber si los giros que dimos fueron más o debieron ser menos. Si el resultado es que debió ser menos, no hay más giros hasta que cumplan. Eso lo anuncio aquí. Y hay otro segundo aspecto, y es que en una de esas vías, la que primero mencioné, Odebrecht, Gamarra, Ocaña, y la otra anterior, que era, no me acuerdo, Honda por ahí, y hasta el Cesar, la Ruta del Sol 2, que ya sabemos que por confesión del dueño de la concesión en Estados Unidos, pues robaron y sobornaron a los grandes políticos de Colombia. Nosotros no sabemos cuáles fueron los grandes políticos y no nos han devuelto la plata. ¿Por qué? Porque ni la Fiscalía, ni el Ministerio de Justicia, ni la ANI, que es la víctima a nombre de los colombianos, ha solicitado a Estados Unidos las pruebas judiciales para que se vuelvan pruebas judiciales en Colombia, porque le tienen miedo a los ladrones. Yo pedí que vengan. Y sea que me expongo, porque entonces ahora sí Álvaro Leiva va a decir que tengo no sé qué, muriéndome, porque lo que quieren es derribarme. Por esto que estoy diciendo, no porque me emborracho, porque no me emborracho, porque la gastritis no me deja tomar ningún tipo de trago que no sea a veces una cervecita, o a veces una copa de vino, eso sí acepto, pero solo una. Y no fumo. Entonces, yo sé por qué lo hacen. Y de paso voy a echar aquí una pullita. El jefe gremial que ha hablado con Álvaro Uribe, tampoco soy injusto, por lo menos ahora, con Álvaro Leiva para hacer el complot, para buscar el proceso en la comisión de acusaciones, ¿cómo se llama? ¿Puede él decirnos, jefe gremial, por qué está participando en un complot que se llama golpe de Estado? Al lado del senador Díaz Balar, el cual no lo organizó, sino le están pidiendo que entre. No conozco cómo un senador de Estados Unidos, por muy de extrema derecha que sea, se le ocurra conspirar contra un presidente progresista latinoamericano que no es de su país, al lado de políticos que han metido en el mismo complot a organizaciones narcotraficantes, señor Díaz Balar. ¿Cómo se le ocurre juntarse? Puede que no sepa, pero se lo informo, con organizaciones narcotraficantes colombianas. Si no lo sabe, se lo voy a hacer saber en la justicia de los Estados Unidos. Pero aterrizo, porque si no me voy a la estratosfera aquí hablando de otros temas y quiero aterrizar en este. Bueno, ese tema de las carreteras, que era donde íbamos, pues pega en la carretera, las carreteras de Arauca, que ligan la región, porque no son solo de Arauca, sino que tienen que ver con norte de Santander o hacia el sur, Casanare, entre otros el gobernador del Casanare. Hay un puente que me han dicho varias veces que hay que hacer en un punto ahí, un cruce, para juntar la vía del Casanare ya hacia los llanos del sur. ¿Cómo es? No alcanzo ahí, pero anótenme en eso. Puente Rosalía. Porque ¿cómo es posible que entonces billones y billones para Sarmiento y para Algea y para no sé qué, y no somos capaces de hacer un puente? Que es clave, no es que pavimente toda la carretera, pero la junta y permite una movilidad, que es ese puente de Santa Rosalía. Pero aquí ustedes han puesto unos datos.
Y entonces han dicho, de acuerdo al gobernador de Boyacá, creo, hay un 5 kilómetros hechos, 6 dice la información que nos dan, de una vía de 41 kilómetros. ¿Sí es así? 6 de 41. 41 es lo que separa Zipaquirá, donde yo estudiaba, y Bogotá. No es una gran distancia. Y solo hay 6. ¿Por qué? Porque cada año hacen un pedacito, que puede dañarse además por el tiempo. Y después del otro año otro pedacito. Y así. Y claro, si yo hago en 2 años 5 kilómetros, pues 40, ¿cuánto? Matemáticas de bachillerato, me da 8 por 2, 16. Sí, estoy bien, 16 años. Ya cuando uno tiene, dentro de 16 años, ¿yo dónde estoy? Y entonces se estafa la carretera Medellín-Quibdó, está a 20 años. La carretera San Francisco-Mocoa a 20. Y entonces así, pues la gente, claro, no le dicen esto pedacitos, sino el primero, vamos a hacer la carretera de la soberanía. Pero no le dicen que el mismo presidente que la anunció permitió que, como son pagos durante varios años, no se hacen uno, entonces los pagos fueran a 20 años. Cuando eso pasa, la carretera no se hace sino a 20 años. Entonces no sirve. Pues sí sirve, pero dentro de 20 años. Hay que aplazar la ilusión, pero en cambio el túnel del Toyo solo lleva 10. El túnel del Toyo vale la mitad de la carretera de la soberanía. Lleva 10 años. Pero si uno va a la carretera Poblado, aeropuerto de Río Negro, pues eso lo hicieron así. Y al lado y lado están las más grandes industrias de Colombia, incluida la de chocolates, que se llama Nutresa. Y no paga ni un peso porque el Estado hizo esa carretera que le ha valorizado su fábrica. Los ricos más ricos de Colombia, no solo antioqueños, porque tendrían razón en decirme, ¿usted qué tiene con los...? No, el norte de Bogotá, las salidas hacia Villavicencio, la salida hacia Girardot. ¿Dónde están las fincas de los bogotanos? Pues están ahí en el Piemonte Llanero, cerca de Villavicencio, están yendo a Girardot, pues todas las casas de recreo. Ya nos tumbaron otro gobernador de la izquierda colombiana en Magdalena, pero no me va a referir a eso ahora porque no ha escrito usted. Es que esto es una agresión a fondo por coaliciones. No hay ley de coaliciones. Lo dice la Constitución porque se reformó eso. No hay ley. El Consejo de Estado solo puede mirar actos administrativos, llámense como se llamen, que sean ilegales o legales, y lo dictamina. La función del Consejo de Estado es dictaminar la legalidad. La legalidad implica ley. Y entonces, ¿cómo puede tumbar el funcionario de elección popular si no hay ley? Porque el Congreso no la ha expedido. Es una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23, que el mismo Consejo de Estado, cuando no era dominado en esa sección por un señor que siempre menciono, pues había incluso vuelto norma jurídica en Colombia, que fue la sentencia que me devolvió a la alcaldía de Bogotá, pero dejo ahí porque estamos en otra cosa. Entonces, ¿qué hacer con la carretera La Soberanía si no está presupuestada, sino un pedacito cada año? Y así otras. Hay dos mecanismos, uno audaz, y es que si se contrata con un X entidad ese presupuesto, entidad que sepa hacer carreteras, se endeude y adelante todos los 10 o los 20 años a un dinero de hoy, o por lo menos de hoy el año entrante, y entonces echa a andar todo el mecanismo ingenieril de construcción de la carretera y el crédito se va pagando pues con el flujo de la vigencia futura. Pero hay que tener funcionarios valientes para eso. Y me ha costado trabajo encontrarlos. Pero es un mecanismo legal que quiero que anoten. Ustedes no tienen que ver con el sector, pero es importante porque puede dar soluciones inmediatas.
La otra es que si tengo el informe de que no cumplieron aquí, no cumplieron allá, la Lobo Guerrero no, pues no se hizo, y así otros. Hay que ver si el Metro de Bogotá, como dice el alcalde, es cierto o no, pero eso que lo digan los técnicos. Si entonces no debimos haber girado lo que se giró ya, entonces lo que se va a girar, hay que meterlo en estas carreteras. Que no se puede, que es un peculado, no señores, porque estamos en las partidas globales del Ministerio de Transporte. Anótenlo ahí porque ustedes no son de ahí, del ministerio, pero yo me comprometo es que en un mes sepamos, no solo en Arauca, sino en Chocó, en Putumayo, en todo en la costa, que estas carreteras que yo llamo carreteras de la paz, es el nombre que yo le puse, carreteras de la paz, se pueden hacer más ágilmente, porque lo que dije en mi programa de gobierno y a la ministra de Transporte que puse, se le entró por una oreja y se le salió por el otro, porque lo otro es más importante para la vida profesional. Lo que yo dije era que la pirámide se ponía al revés, primero las vías campesinas, segundo las vías de la paz y de últimas los business, que también habrá para business, pero no puede ser lo primero. Eso se incumplió y yo tengo que confesarlo, en mi propio Ministerio de Transporte le pusieron conejo al presidente y al programa de gobierno, que es ley de la República y mandato del pueblo. Por eso se fueron. Pero mi compromiso ahora es que se haga, que se haga. No me interesa ver si corto la cinta o no, eso nunca me ha quitado el sueño, o si me ponen una placa o no, a mí me vale H. Pero lo que sí me interesa es que se ponga un proceso irreversible y que las obras, porque aquí en Arauca, y volvemos, si esa producción industrializada, y quería hablar también de ese tema, pero me dicen que no puedo dejar que el sol se apague, porque me buscan, Colombia el presidente es buscado. Entonces, el tema de Arauca es que es la demostración de lo que se tiene que hacer en las zonas de economía ilícita, que Arauca no lo es, digamos, como territorio. Esto mismo en Catatumbo, esto mismo en Nariño, Litoral Pacífico, Putumayo y otras. Esto mismo, las carreteras tienen que estar por tanto, porque ese chocolate tiene que salir en 4 o 5 horas de aquí. Si el camión se le acaba el refrigerador, se perdió la producción y quebrados. Y eso no puede pasar. No estoy de acuerdo en préstamos chichipatos. Yo ya eso lo he discutido varias veces. No, es que el Banco Agrario le presta al campesino porque se le rompió la silla de la mula y entonces compran una nueva. Pues sí, chévere comprar la nueva, pero de ahí no se sale de la pobreza. Solo se sale de la pobreza, si por lo menos agregamos 3 elementos a un sancocho productivo. Uno es el capital. No es para reponer lo que hay, sino es para dotar de capital. Y capital, como alguien lo dijo aquí, no son 10 millones de pesos, eso no sirve ni para las mogollas. Es capital para la maquinaria de producir, medios de producción, compañero Pachón, compañero Mauricio, ustedes saben de eso. Más Mauricio que Pachón, porque Pachón era más godo que Mauricio, pero Mauricio se ha educado más. El capital es lo que se invierte, dinero que se invierte en máquinas para producir y fuerza de trabajo que haga producir la máquina. Lo demás no es inversión, es carreta. Cuando ustedes les dicen que el PIB, la economía creció porque crecieron las utilidades bancarias, eso es carreta. Las utilidades bancarias, como las comerciales, solo son transferencias de dinero de donde está la producción. Porque no se produce riqueza en el banco, no es cierto. Si no, no era sino hacer billetes. Algunos ladrones la hacen, pero eso no es riqueza. La riqueza es trabajando la producción.
Y la producción es agricultura e industria. Si nuestro país no hace crecer agricultura e industria y vive de las lentejuelas, como sacar petróleo de un pozo o como sacar un poco de cocaína por una frontera, eso no es riqueza. La riqueza es la agricultura y la industria. Alguien podría decir la hoja de coca es agricultura, sí. Pero una agricultura así pichurria, el valor de la cocaína no está en la hoja de coca, como todos sabemos, está esa allá en la venta en Nueva York, o donde la vendan en Australia, en Europa. La riqueza se queda por el camino y la sangre se nos queda en la tierra, gente matando campesinos. Que de paso, abro a propósito de que se cae el sol, pues las organizaciones armadas ilegales de Arauca, hay el mal chisme de que se fueron al Catatumbo algunas, deben saber que aquí está el ejemplo de la paz. Que ellos mismos podrían ser cooperativistas del chocolate y de la soya y de allá de lo de Arauca, de los balanceados, etcétera, y pueden tener más billete que si le quitan al traqueteo la sangre. Porque si no le quitan al traqueteo la sangre, no ven ni los nietos. Y aquí sí se puede ver los nietos. Y lograr ver que los nietos estudien en las mejores universidades de Colombia y del mundo. Y eso se llama paz. Y ese mensaje se los dejo, porque Arauca ya debería ser toda una zona de paz, porque le puede demostrar a todas las demás zonas de Colombia cómo se hace. Entonces ahí hay otro tema, y que tiene que ver ya en lo concreto con esta reunión. Capital es capital, no limosna. La limosna la piden en las iglesias. Yo creo que ya no tienen mucha plata para darlas. Bueno, si son evangélicas sí, pero no me meto en ese tema. Han elegido papa y es bueno y es latinoamericano. Nacionalizado en Perú, hijo de español o española, no sé, es de española y de francés. Absoluto protector de migrantes y ciudadano de los Estados Unidos. O sea que tenemos una bonita oportunidad de construir un puente para un diálogo mundial y sobre todo americano. El capital es capital. El Banco Agrario, que no está aquí, no puede seguir dando de a 10 millones por persona, no sirve para nada. La primera es cuánto vale la máquina, ¿no? Que las máquinas nos valen 5.000 millones para poner la chocolatería según el proyecto. Pues son 5.000 millones. Eso no es para una persona. Entonces el segundo ingrediente es la asociatividad, lo voy a decir con todas las palabras. Lo que puede salvar al pueblo colombiano, trabaje o no trabaje, esté en la costa o en Bogotá, es el cooperativismo. Si no, no salimos adelante, porque los que ya tienen el billete ya los tienen, pero los que no, solo uniéndonos en unidades productivas, libremente, no es obligado, y obviamente regionalmente en donde se vive, solo uniéndonos en asociaciones colectivas, y eso es difícil, y hay que poner buenos gerentes, gerentas, pero esa asociación tiene que tener capital. Y hay un tercer elemento, la gente tiene que saber de la producción. Se aprende en la práctica, pero también en los libros. ¿Cómo se le quita el cadmio al suelo de Arauca? No he obtenido la respuesta, pero debe haber una respuesta. Y entonces los jóvenes que salen del bachillerato, claro, si quedan por ahí, pues hay que ayudar a ver trabajo, tarea, solución a un problema regional. Así se crea el conocimiento, solucionando problemas. ¿Cómo se le quita el cadmio a la tierra? ¿Dónde está Agrosavia? ¿Dónde está el ICA? Pero es Agrosavia el que vería. ¿Dónde está que no me está respondiendo? ¿Cómo se le quita el cadmio a la tierra? Porque si se le quita el cadmio a la tierra, el chocolate que se haga en Arauca puede exportarse hasta París y hasta Pekín, que ahora que voy, y que vamos a llevar un cacaotero a ver si abre esas lejanas tierras, y a Miami. Yo no, pues Trump está muy bravo, pero nosotros somos amigos de Trump si quiere.
Que nos va a insultar, no. De Europa si quiere, de África si quiere, de China si quiere, del Japón, etcétera, porque esta es una Colombia que es el corazón del mundo. Y el corazón del mundo late aquí, pero se reparte su sangre, su energía, y recibe de todo el mundo sin excepción. Colombia es el corazón del mundo. Bueno, yo los dejo porque me toca irme. Vamos, espero, les agradezco y los felicito por el esfuerzo. Ya tenemos pasos más en el camino del cacao. No es el único, pero tenemos que llegar al máximo de industrialización del cacao en la región y en Colombia. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.